Abra su Biblia, Lucas capítulo número 7. Versículo 36. ¿Ya lo tiene? Lucas 7, 36. Recordemos los personajes que están en este pasaje. Está un fariseo. Un fariseo era una persona religiosa que conocía de Biblia, pero no la vivía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el fariseo? Alguien que conoce, pero que no vive. No roquea a nadie, ni le pise los callos a nadie, ¿verdad? Pero ese es el personaje que está aquí. Comienza diciendo, uno de los fariseos invitó ¿a quién? ¿A qué lo invitó? Lo invitó a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. ¿Estás conmigo? Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarles los pies y les ponía perfume. Qué gran historia. Qué gran historia. Yo quiero retomar lo que es, hermanos, hablarles un poquito acerca de lo que es el desprecio, el menosprecio. Pero esta historia cuenta de una mujer que había ahorrado, en otra cita dice que alrededor de un año de sueldo. ¿Cuánto es un año de sueldo ahorita? Si tomamos el mínimo, 600, ¿no? Vi la otra vez, ¿sí es el mínimo? ¿600 o no? Sí, 800, bueno, me voy a trabajar contigo. No es cierto. 600 pesos semanales por 4 semanas. ¿Cuánto? 1,400 por 2,400 por 12 meses. Alrededor de 30,000 pesos. Dejémoslo barato, 30. $30,000 pesos. Una mujer que era pecadora de la mala vida, dice esta versión. Algunos creen que era una prostituta que se sentía mal, pero que escuchó que Jesús había venido a la casa de un hombre llamado Simón, que no apreciaba la visita de Jesús. Ella dice que se metió y seguramente antes de llegar con Jesús dijo: ¿qué le puedo llevar? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Y se acordó que tenía un perfume de 30,000 pesos. Y lo tomó, no le pesó, porque cuando tú amas, honras. Lo tomó, lo llevó con Jesús, lo tiró y dice que solo lloraba. Y yo me puedo imaginar a esta mujer con sus lágrimas mojando los pies de Jesús y a la vez con su pelo queriéndole limpiar los pies a Jesús. Eso es honra, eso es apreciar a alguien. Pero vemos la otra cara de la moneda, un hombre fariseo que invitó a Jesús a cenar. Yo no sé qué le dio de comer a Jesús, pero cuando vio a esa mujer empezó a criticar. Si Jesús dijera, es quien dice ser, él debería de saber qué tipo de basura es esta mujer. Y entonces Jesús se voltea y le dice: ay, Simón, yo entré aquí, tú no me diste beso. Honra. Yo entré aquí y tú no me diste beso, y esta no ha dejado de besar mis pies. Honra contra menosprecio. Tenemos que aprender, hermano, que la vida independientemente de que seas cristiano o no, se trata de aprender a honrar a los demás.
de apreciar a los demás. Y uno de los grandes errores que tenemos es que nosotros menospreciamos. Te quiero contar una historia que me estaba acordando y qué vergüenza. Pero ¿quieren saber el chisme? ¿Sí? Irma dice, sí, cuéntelo, pastor, saque. Pero recuerdo que cuando tenía yo alrededor de 17 años, mi papá, por parte de mi papá tenemos una tía que ahora ya está fallecida, se iba a casar su hija, su única hija. Y para la familia era importante esa boda. Y entonces a mí me dijo mi papá, prepárate porque vamos a ir a Puebla y tienes que ir, no es que si quieres, tienes que ir porque queremos darle honra a la familia. Queremos reunirnos. Yo dije, sí, está bien. Pero como un buen menospreciador, recuerdo que uno de mis primos me dijo, oye, ¿y qué te parece si aprovechamos y nos vamos a Puebla y nos vamos el que está en Tlaxcala, el cerro La Malinche, y vámonos y llevamos nuestras tiendas de campaña, invitamos a unos amigos y nos vamos para allá? Y yo le dije, sí. Órale pues, vámonos. Y recuerdo que mi papá se cambiaron, porque si tú sabes, cuando vas a una boda, pues tratas de ir con la mejor ropa por honrar lo que está sucediendo ahí. Yo recuerdo que me puse unas chanclas, me puse unas bermudas, y sin decirle a mis padres nos fuimos a Puebla. Total, para no hacerles largo el chisme, llegamos con los amigos y los amigos nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos ir. Entonces mi primo y yo dijimos, pues ¿qué? ¿Ahora qué? Ni modo, vamos a tener que ir a la boda. Y llegamos y no saben la vergüenza que me dio, en todos bien vestiditos y uno todo bien fachoso. Y aparte, cuando yo entré, mi tía me dijo, ven para acá, chiquito. Me dijo, ¿por qué vienes vestido así? Y yo le tuve que decir la verdad. ¿Sabes qué, tía? Porque nos íbamos a ir de día de campo y se nos arruinó todo. Y mi tía comenzó a llorar, porque no le di valor al hecho de una boda de un familiar. En ese tiempo yo creo que muchos hubiéramos hecho lo mismo. Yo lo hice, pero recuerdo, y todavía cuando recuerdo me da pena. Pero muchos hermanos estamos siendo de ese tipo de conducta. ¿Cuál? Una conducta donde no alcanzamos a apreciar a quién venimos a ver, lo que venimos a ver, lo que venimos a hacer en este lugar. ¿Está conmigo? Ahora, quiero leerles algunas cosas que escribí. Tenemos que tener cuidado con el menosprecio. Tenemos que tener cuidado porque hay consecuencias, y quiero leerte por lo menos 3 personajes bíblicos que tuvieron o que batallaron con el menosprecio. ¿Estás listo? Vamos a ir a la primera cita, primer libro de Samuel, capítulo 2. Y quiero poner algunas bases. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 30. Lo voy a leer. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto ¿a quién? Al Señor, ni tenían respeto a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificada aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar a Dios. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigían carne cruda antes de que hubiesen sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa,
El sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor ¿con qué? Con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, etcétera, etcétera. 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, que era el padre de estos dos muchachos, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, etcétera. 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados, elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuese mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera mi chaleco sacerdotal. Cuando me servía y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes, entonces... Fíjense el reclamo de Dios por medio del profeta en el versículo 29. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahora quiero poner las bases, porque es que Dios le reclama a Elí, le dice, fíjense el reclamo de Elí, a Elí le dice: porque tú has honrado más a tus hijos que a mí. El asunto era que Dios en Éxodo Levítico había instituido los sacerdotes, como lo dice aquí con Aarón, y este era el ritual. Hermanos, escúchenme, todo el pueblo traía ofrendas. ¿Están conmigo? Todo el pueblo traía ofrendas y el sacerdote tenía primero que ofrecerle a Dios la ofrenda, y después de que ya se la había ofrecido a Dios, entonces el sacerdote tomaba una parte para sí, el lomo, la espaldilla, la pierna, y el resto lo podía repartir con la gente, hasta el propio que había dado la ofrenda. El asunto con los hijos de Elí es que ellos estaban denigrando el sacerdocio, reduciendo, dándole menos valor a las ofrendas y al sacerdocio que ellos realizaban en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y le decían: ay, se me antojó un taco de esa carnita que está ahí. No entendían que la gente traía los animales y las ofrendas, ¿para quién? Para Dios. Y cuando ellos querían agarrar parte, antes de ofrecerla a Dios, querían agarrar parte de la comida, lo que estaban haciendo solamente es satisfacerse ellos y no darle gloria a Dios. Ahora, 3 cosas hacían: le robaban al pueblo su porción de la ofrenda de paz, no satisfechos con el pecho o la espaldilla que les tocaba a ellos. 2, exigían la carne antes de que la grosura fuera ofrecida a Dios. Y 3, asaban la carne en vez de hervirla, porque no la podían asar, la tenían que hervir. Y ellos decían: no, a mí se me antoja así, metida en un palito y dándole vueltas, asadita, doradita. Asaban la carne en lugar de hervirla, dándole prioridad a sus apetitos.
¿Cuál fue el problema de estos muchachos? Uno, no tenían respeto por Dios. Hola. No tenían respeto por Dios. Dos, no tenían respeto por su labor sacerdotal. Estaban denigrando esas dos cosas. Y mira lo que dice en el versículo 29 al 30. Ya leímos el 29, dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas y de las ofrendas de mi pueblo Israel. 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían para siempre como sacerdotes. Sin embargo, lea conmigo: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Mira lo que Dios dice: honraré a los que me honran y despreciaré o tendré en poco a los que me tienen en poco a mí. Y la sentencia para los hijos de Elí por no alcanzar a respetar, a valorar lo que tenían y quién era Dios, fue que Dios los sacó del sacerdocio para siempre, a él y todas sus generaciones. Ahora, quiero ir a esto. Hermanos, ¿acaso Dios todos los domingos luchará con alguno de nuestros ídolos para poder buscarle y llamarlo? Por ejemplo, a lo mejor muchos no están aquí porque pusieron algo importante. Y cuando tú pones algo importante, llámese lo que sea, entonces lo que tú haces es que estás rebajando, menospreciando, bajando a Dios a la altura de lo que tú estás poniendo en primer lugar. Bíblicamente esto pasó cuando Moisés subió al monte, al Sinaí. Dios le estaba dando las tablas, los 10 mandamientos en una roca. Y Dios le dice: hey, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Entonces Moisés baja y se encuentra que Aarón le pidió, ¿qué le pidió a las mujeres? Sus aretes, sus zarcillos, y de pronto hicieron un becerro y les dijo, este es su Dios que lo sacó de Egipto. O sea, eso es algo grave, porque le está diciendo a Dios: no, espérate, tú eres más chiquito que este. Este becerro es nuestro Dios, quien hizo milagros y quien nos sacó de Egipto. Se oye fácil decirlo: ay, pues es que no tiene nada de malo. Sí tiene algo de malo, porque estás reduciendo a Dios por debajo de un becerro. Ahora, la iglesia, hermanos, alguien en algún tiempo, un pastor me dijo: hay que ofrecerle a la iglesia lo que la iglesia quiera para que se llene los domingos. Porque la iglesia batalla con irse al cine o irse a un parque el domingo, o ir a la iglesia. Hola, ¿están aquí todavía? ¿Sí? Entiéndanme, pero cuando nosotros ponemos algo más importante, estamos rebajando a Dios diciéndole: hey, ¿sabes qué? Tú no eres tan importante. Estamos bajándole el valor, como cuando regatean. ¿Quién sabe regatear? Los precios. Yo también. Mi esposa, cuando se casó conmigo, no quería ir conmigo al mercado porque decía: ay, tú de todo regateas, ya págaselos. ¿Verdad, amor? Y pareciera que en la iglesia queremos regatear con Dios. Pareciera que le queremos decir: sí, tú eres importante, pero mira, esto también. Y le bajamos el valor de Dios. Y lo igualamos a cosas terrenales, satisfacciones humanas. Ahora entiéndanme, hermanos,
Porque me ven así como ¿qué está hablando el pastor? Estoy hablando de que no le demos menos valor a Dios del que debe tener. Yo no sé cuánto, cada uno lo valora de diferente manera, pero yo les decía a los hermanos, el día que algo me pase, que me dé una enfermedad y realmente yo no pueda venir a la iglesia, les dije, tráiganme de todos modos. En silla de ruedas, yo no sé, o en una caja, pero tráiganme, porque para mí Él vale mucho. Ahora, algunos dirán, el pastor se azota, exagera. Por eso les dije, cada quien le pone el valor a Dios que le quiere poner. Y cada quien tiene la capacidad de bajarle el valor a Dios y ponerlo en un plano como otras cosas. El problema con estos chicos es que ellos querían satisfacerse a ellos mismos y bajaron el sacerdocio y las actividades de Dios a una simple comida. No le dieron el valor a la comida, a lo que hacían, a lo importante que es. Aquí hacemos cosas importantes como adorar. Yo espero que en tu corazón esta es una iglesia, debe ser una iglesia que le da valor al tiempo de la adoración. Es importante llegar aquí y levantar las manos. ¿Pero qué? ¿Por qué las voy a levantar? Porque no, si tú no las levantas, tú estás menospreciando. Si tú no cantas, estás bajándole el valor a algo que vale mucho. Pero vas con Luismi. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso vale mucho para nosotros. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Lo entienden? ¿Están conmigo? Y ya lo he dicho otras veces, voy a avanzar para terminar, pero ya lo he dicho otras veces. Tú no puedes honrar lo que no amas, porque lo que amas vas a honrar. Por eso Dios le dice por medio del profeta a Elí, yo honraré a los que me honran. Voy bien. Consecuencias de menospreciar las cosas de Dios. En el caso de Elí fue una muerte física, porque despuesito de que, no me va a dar tiempo de leer toda la historia, pero después de esto sale a la batalla Israel, pierden la batalla y de pronto se les ocurre, traigamos el arca, el mueble, el arca de Dios aquí y con eso vamos a ganar la batalla. Y van por ella y la traen y los filisteos les ponen una pela. Los matan, les ganan la batalla y les quitan el mueble. Y entonces vienen con Elí y le dicen, Elí, ¿qué pasó? Los filisteos se llevaron la presencia, el arca, el mueble de Dios. Y entonces dice que era gordo, pesado. Se fue de espaldas, se desnucó, era ciego también. O sea, ¿qué tipo de sacerdote ya había en ese tiempo? Se desnucó. Y entonces su nuera le estaba por dar a luz un hijo, tuvo el bebé y le pusieron Icabod, que quiere decir sin Dios. ¿Por qué? Por el menosprecio a las cosas de Dios. Avanzo. Siguiente caso, Mical, esposa de David, segunda de Samuel, avance un poquito ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 16 al 23. Dice, fíjense cómo todo tiene que ver con adoración, con honra. Porque hablamos hace un segundo de que se había perdido el arca del Señor y David tenía en su corazón traer el arca de Dios a su casa. Ya la habían recuperado y la quiere traer a su casa. Y mire lo que pasó. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David se había casado con Mical, hija de Saúl. Dice, Mical, hija de Saúl,
se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó ¿de qué? De desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en el lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Siguiente. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a sus casas. Siguiente. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo indignada: ¡qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar? David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel y el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él, celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. David estaba centrado. David estaba dándole honor a Dios, porque cuando trasladaron el arca, seguramente la Biblia dice que venía danzando. Y la danza no es como ahora, ¿no? Que uno le damos vuelta y le damos para acá. Pero seguramente cuando saltaba se alcanzaba a ver parte de sus piernas, si no es que los chones. Por eso es que Mical le dice: ¿cómo te descubriste? ¿Cómo quedaste delante de las siervas? Pero lo hizo con un menosprecio a lo que estaba haciendo. ¿Estás conmigo? El problema: no debes menospreciar lo que los demás hacen por Dios. Algunos de nosotros llegamos a la iglesia y decimos: ay, ¿ya viste? Uy, mira al hermanito. Cuidado, porque Mical, al menospreciar lo que su esposo estaba haciendo por Dios, se quedó sin hijos. Nunca debemos menospreciar lo que los demás hacen por Dios. Mical nunca vio a Dios detrás del esfuerzo de David. Mical nunca vio a Dios en lo que David estaba haciendo. Él simplemente vio a su esposo y lo menospreció en su corazón. La consecuencia: se quedó estéril. Ve conmigo al último ejemplo que quiero darte en esta mañana. Segundo de Samuel 12, del 1 al 14, y con esto voy a cerrar. Es David. David también fue alguien que menospreció a Dios, y quiero que veas cómo lo hizo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Te cuento la historia. David había pecado con Betsabé. Era tiempo de guerra y David se quedó en su palacio y de pronto vio a una mujer que se estaba bañando, la mandó a traer, se acostó con ella. La mujer le manda a decir 2-3 meses después: estoy embarazada. Y David dice: ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Qué hago? Y dijo: ya sé, voy a matar al marido y me voy a quedar legalmente con la mujer. Y manda a traer al marido, lo emborracha y le dice: ve y duerme con tu mujer. Y el marido dice: sí. Se sale a las puertas del palacio y ahí se queda a dormir. Y al otro día sale David, ya yo creo que él diciendo: ya la libré, ya van a dormir, y hay que le diga que es de él. Se acabó el problema y lo ve tirado en el piso. Le dice: ¿qué haces aquí? Y el hombre dice: ¿cómo voy a ir a mi casa a dormir, a tener relaciones con mi mujer cuando el pueblo está en guerra? ¿Estás loco?
Y David dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ya sé. Lo mandó de regreso a la guerra y manda una carta al general y le dice, ponlo en lo más recio de la batalla para que lo maten. Lo matan y entonces David dice, ya está, está libre la mujer, pápalo pa'l taco, ya la hice, aquí no pasó nada. Todos contentos, todos felices, la trae, se casa con ella, va a tener un hijo y entonces viene el profeta. Y mira lo que dice. Por lo tanto, el Señor envió al profeta, ¿quién? Natán, para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero él, en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la oveja del hombre pobre, la mató y la preparó para sus invitados. Entonces David se puso furioso, o sea, se puso Hulk, ¡ah! Y dice, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga esa semejante cosa merece la muerte. Se levantó David diciendo. Y entonces dice en el 6, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá, y si eso no hubiera sido suficiente, te había dado más, mucho más. Y mira lo que dice el profeta en el 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra y le da las consecuencias de su pecado. Pero quiero ir al punto. ¿Cómo podemos nosotros mostrar desprecio a Dios? Porque a lo mejor dices, ay, el pastor qué padre que hable del menosprecio. ¿Cómo yo puedo mostrar desprecio a las cosas de Dios? ¿Sabes cómo? Voy a acabar haciendo lo que David sabía la palabra de Dios. David sabía que no podía tomar a Betsabé. David sabía que no podía encubrir todo su problema y todo su pecado para él librar el pellejo. Pero él no se dio cuenta. Simplemente siguió sus deseos carnales como los hijos de Elí. Debemos tener cuidado de seguir nuestros apetitos, nuestros deseos, porque te pueden llevar a menospreciar a Dios. ¿Te imaginas que un profeta te viniera y te dijera, tú eres ese hombre y tú me estás menospreciando? ¿Por qué, Señor? Pues porque ni cantas, porque vienes con una mala actitud, porque has hecho esto, porque en secreto haces esto, porque hiciste aquello. Hola. Los noto muy calladitos. Esto quiere decir, amados amigos, hermanos, familia que están aquí, esto quiere decir que podemos despreciar a Dios, menospreciar a Dios, haciendo caso omiso de su palabra. Cuando David la vio, seguramente Dios le habló y le dijo, no está bien, David, no la mires. Oh, no, sí. Eso es menosprecio, que alguien te dice, no pases por ahí. No, voy a pasar.
No lo hagas. No, sí lo voy a hacer, para que se le quite. ¿Hola? Y peor aún cuando Dios te dice, eso no es correcto, pero no haces caso. Tú dices, no, yo la quiero. Y entonces Dios se hace a un lado y Dios te dice, haz lo que tú quieras. No me tomas en cuenta. No soy importante para ti. Haz lo que tú quieras. ¿Cómo podemos mostrar un total desprecio? Me gusta esta versión, dice, mostraste un total desprecio. ¿Cómo? No haciendo caso a la palabra de Dios, no haciendo caso a un consejo. Hola. Quiero terminar. No sé hasta dónde está la palabra de Dios como la base de tu vida. Porque muchos nos movemos. Para muchos no es malo tomar. Para muchos no es malo hablarle a la vecina. Entonces, escúchame, hermano, tú vas a caer en menosprecio si tú no pones este libro como la base de tu vida. Porque entonces vas a caer en tu propio criterio. No, a mí no me parece mal lo que yo estoy haciendo. A mí no me gusta danzar. A mí no me gusta cantar. No es lo que te gusta, es lo que dice esto, porque puedes caer en menosprecio. Yo no sé hasta dónde la palabra de Dios es tu base, es la que rige tu comportamiento, tu actividad fuera de la iglesia, porque aquí todos nos ponemos espirituales. Aleluya. Oh, hermano santo, aleluya. Pero cuando alguien pone la palabra de Dios como su base, no hay desliz como David. No hay manera para dónde hacerse y quererse justificar. Es que yo soy así, yo soy así. A mí me gustan las mujeres. ¿Te gustan las mujeres? Mangos. La Biblia dice que debes de amar a la tuya, no a la del vecino. ¿Recuerdan cuando inicié predicando esta serie? Les leía yo Jeremías 2:12, porque dos males ha cometido mi pueblo. Dos males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí, dijo Dios. Cuando alguien deja a Dios, se crea sus propias ideas y sus propios criterios. Y por más que le digas, hermano, estás mal, tienes que adorar a Dios. No. Yo no hago eso. A mí no me enseñaron. No es que no te hayan enseñado. Esta es la base. La Biblia contiene la palabra de Dios eterna, confiable. Nos revela el camino de salvación. Esto nos revela el camino de salvación. ¿Tú quieres mejorar tu matrimonio? Aquí está. No vayas al Madame Sassou. No busques donde son cisternas rotas. Busca en la palabra de Dios. Tú quieres prosperar, aquí te dice cómo puedes prosperar. Tú quieres salvar tu matrimonio, aquí te dice. Pero escúchame, tú puedes caer en tu propio criterio. No, sí dice la Biblia que la ame, pero no, ya le di tanto. Estás poniendo tus criterios. La Biblia nos revela cómo debemos vivir. Y a veces a mí me da miedo pasar la línea del respeto con ustedes. Porque si yo te digo que Dios debe ser el primer lugar, muchos de ustedes dirán, oh, espérate, ese es un criterio. Si Dios es para mí el primer lugar, pero yo no puedo ir el domingo porque bla 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 bla. Son tus criterios.
no lo que la palabra de Dios dice. Quiero que te preguntes, ¿para ti la Biblia contiene las respuestas a la problemática espiritual del ser humano? Aguas con el amén. Yo sé que sí, pero si tú contestas que sí, entonces tú tienes que vivir como dice aquí. ¿Es la palabra de Dios la base de nuestra fe y conducta? Hay tanto humanismo, hermanos, que se mete a la casa de Dios. Y entonces ponemos humanistamente les voy a subir el autoestima, les voy a traer a Miguel Ángel Cornejo para que ustedes salgan aquí. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No estoy diciendo que está mal, pero en este lugar hablamos la palabra de Dios que tiene el poder de transformarte, de limpiarte, lo que no puede hacer un psicólogo, lo que no puede hacer Miguel Ángel Cornejo. La palabra tiene el poder para levantar nuestras vidas, para cambiarnos, para renovarnos, para hacernos sentir bien, en paz, quitarnos la culpa, que nadie puede hacer eso. Yo amo la palabra y les soy honesto, me cuesta trabajo leerla. De pronto me emboto en tantas cosas, y que la camioneta, que consigue la pieza, que ven, vamos, sí, no hubo, regresa, habla, va. Llegan los días y digo, Señor, no puedo pasar más tiempo sin amar tu palabra. Háblame por tu palabra, Señor, porque esto es lo que rige mi vida. No podemos menospreciar la palabra de Dios, ni menospreciar a Dios. No me puedo dar el lujo, termino, no me puedo dar el lujo de dejar de predicar la palabra para dar cursos de superación personal. Póngase de pie.